Saludos, sean bienvenidos todos y todas a esta emisión del día de hoy del programa Ojalá de este canal 4RD. Hoy viernes 4 de agosto. Luego, tal cual habíamos previsto, luego de algunas largas horas de tensión y de agresiones absolutamente injustificables contra la gobernación de la provincia de San Francisco de Macorís y, las agresiones a la paz pública y luego de que una comunidad laboriosa, progresista, altiva, hay que decirlo por igual, altiva, ni más ni menos que otras, pero particularmente altiva, como lo es en sentido general el pueblo dominicano, tuviera que ser militarizada y tomada por las fuerzas policiales, y de eso pues se da cuenta a la nación a través de extrañas y perseverantes revistas comerciales. La violencia se hace presente en protestas. La UAS ha suspendido la docencia 3 días por enfrentamientos. Naturalmente ayer la foto que se ponía en esta misma, creo, revista comercial, era una foto donde quienes aparecían tirando piedras eran los agentes policiales. Así es, una foto. La policía tirando piedras. Como, obviamente, en ilustración, suponemos nosotros, de la afirmación hecha por los líderes de la Mancha Verde, como es el caso de ese viejo periodista y laureado periodista Juan Bolívar Díaz, que el gobierno usa violencia, lo decíamos, lo citábamos ayer. La afirmación de que ante todo esto y el crimen contra este joven Vladimir, la respuesta era que el gobierno usaba la violencia contra la Mancha Verde o qué sé yo, contra el Falpo. Lo cierto es que el gobierno, no por primera vez, el gobierno dominicano, incluso los gobiernos del PLD, vuelven a preferir ese despliegue militar que podría lucir incluso excesivo, porque naturalmente esta es la que dirige el dirigente de la Marcha Verde, la revista comercial que dirige el dirigente de la Marcha Verde, Juan Bolívar. Es gracioso ver una nota donde él mismo, se autoalaba. Miren esto. Si usted ve esto, usted dice, me están tomando el pelo. Por ahí anda Muñiz, por ahí anda Boquepiano, por ahí anda Robertico, filmando una película de guerra. Sí, porque eso es eso. Si yo llego a un país, cual que sea, recuerdo una vez que pasé por un aeropuerto, creo que por ahí por Honduras, y había una dictadura militar y el aeropuerto todo lo que parecía era una fortaleza. Y yo dije, por suerte es de paso que paso por aquí. Sí, y esto es bueno que la gente lo vea, porque es que aquí hay gente jugando a desestabilizar un clima de negocio, un clima de atractivo para la visita
de los turistas que de la manera más irresponsable del mundo, politiquera, como dije en el día de ayer, se quiere enrarecer. E insisto, todo, pero fijen eso, Johnny, fíjamelo ahí, y que se vea, y además lo veo medio estrellado, pero bien. Ah, no, allá se ve bien. Fíjenmelo ahí, para que se entienda, si estamos hablando de una reseña del rodaje de una película de guerra, quizá incluso hasta de la invasión norteamericana, que es lo más cercano. Ese tanque lo más que parece es un tanque de esos que decían pueblo, de los tanques que capturaron los Ricardo y los Gordos en el 65. Sí, San Francisco militarizado, termina paro sangriento. Entonces, es evidente que se sigue vendiendo la idea de que este gobierno usa la violencia ¿contra quién? O contra los pacíficos pobladores o trullas armadas del Falpo. Es evidente la coyunta. Por un lado, el Falpo hace lo que hace. Todavía esta es la hora en que no presenta ninguna prueba de que la policía mató a ese joven. Y si no tiene las pruebas que demuestren lo que se afirmó y a partir de lo que todo se supone convoca al Falpo en San Francisco de Macorís a imponer un estado de militarización por sus acciones que van desde en una extraña refriega en un hospital o un centro médico, clínico, donde machacan a un agente que en realidad no era darle golpe lo que se quería, sino quitarle algo que todavía no sabemos qué fue lo que se le quitó, porque sabemos que no fue su arma de reglamento con la que él siguió, aún después que lo agarraran 40 miembros de esa trulla y le dieran un saco de golpe, que en realidad no era para golpearlo ni herirlo, sino para quitarle algo que todavía no sabemos qué era lo que había ahí. Desde una acción de ese tipo hasta que se le entre a tiro o a pedrada a la gobernación o hasta que aparezcan enterrando a este pobre muchacho, donde destacados verdes o verdosos que no han goteado aún, junto a personas encaramadas en tumbas, esgrimiendo fusiles, y no precisamente chilenas, sino fusiles. Fusiles es un arma de guerra, a la que incluso nunca han tenido acceso fuera del servicio, ni siquiera los militares. Un militar fuera de servicio no puede andar exhibiendo, si es que lo tiene asignado permanentemente, no puede andar exhibiendo un arma de guerra. Ya no se puede andar exhibiendo ningún tipo de arma, pero particularmente un tipo de arma. Y uno quiere preguntar, bueno, pero ¿y qué le da el derecho a esta gente a hacer eso? Pero además abusar eso en el contexto de una convocatoria a un paro que se produce a propósito de que según los líderes como Juan Bolívar insisten o nos venden la idea desde el día de ayer en sus revistas comerciales de que el gobierno usa la violencia para combatir a los pichoncitos, guineas tuertas de San Francisco de Macorís.
los adorables compañeros, entrañables compañeros del Falpo. Y lo cierto es que esto es lo principal. Si yo llego aquí al aeropuerto de Punta Cana, digamos, y me cae en la mano una infernal revista comercial como esta, digo, pero bueno, quizás me dan un rol de extra en esta película, aunque sea de Robertico. Porque de eso es que se trata, que aquí se está siguiendo, como alguien dijera en su momento, un guión. Y ese guión atraviesa por la función que juegan estas revistas comerciales dirigidas por dirigentes políticos, por estrategas políticos. Porque de eso se trata. Porque no solo de participación ciudadana ha sido Juan Bolívar líder en su momento. Ustedes saben que Participación Ciudadana es un organismo que en su momento fue constituido por un grupo de personas que pretendieron la imparcialidad para observar los procesos electorales, y esto a propósito de una decisión del Departamento de Estado y la USAID, no se sabe cuántas cosas, para financiar esa observación electoral. Núcleo constituido finalmente para impedir que al doctor José Francisco Peña Gómez o a los candidatos, a Hipólito y demás, se les hiciera trampa, fraude. Entonces tenían que tener observadores. Pero es un grupo derivado hacia la militancia política, hasta el punto de que no hay ninguna duda en este país de que se lo propusieran o no, Juan Bolívar Díaz y otros más de estas revistas comerciales y de Participación Ciudadana, pues han sido los estrategas del PRM. Mire ese loco que está inventando eso. No, pero es que fíjense que además coinciden todos, porque ya lo hemos dicho, no porque lo hemos dicho nosotros, sino porque ellos lo han dicho. El PRM es verde. Entonces sale Luis Abinader, que es el líder del PRM, en la marcha verde. Naturalmente, ahí ha habido tantas cosas como maco, cacata, culebra, y perdonen la zoología, ratas también. Entonces, naturalmente, ¿quién es el líder de Juan Bolívar? Que dirige esta revista comercial. Y desde entonces se sigue una agenda que ahora se le llama, según él piensa que solo él sabe, mi querido amigo Guido Gómez Mazara, el golpe blando. Bueno, pero están ejecutando el golpe blando. O algo por el estilo. Porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Claro, como lo dije, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han preferido este tipo de despliegue ante un accionar público violento, conspirativo, irresponsable, antes que vernos sumidos en un clima de represión y de confrontación en las calles de San Francisco de Macorís, y que este guión se cobre más vida de las que ya se han establecido. E insisto que estos señores, a tantas horas del tema, después de haber dicho que tenían un video que acusaba a la policía, no lo han presentado, pero tampoco han presentado el otro o los otros videos que le arrojen luz. Lo que sí se sabe es, oficialmente, y lo pueden dar por contado,
por descontado, que se le ejecutó a corta distancia y con una chilena. Y que eso indica propiamente un nivel de conflicto interno entre esos grupos, sea por una razón o por otra. En Moca se supo que el problema eran unos cuartos, que uno le había hecho coca a los demás. De lo que se recibe cuando se reciben la grasa, cuando se reciben, ¿verdad? La logística, que cuando se recibe la logística siempre aparecen unos tigres que se cogen la logística. Y entonces, pero nosotros no decimos que ese sea el caso, en el caso de este pobre muchacho, porque sería una especulación absoluta. Y por lo tanto, en realidad, una infamia lanzar una especie de esa naturaleza. Pero lo cierto es que estamos ante un guión que debe poner en alerta, no al PLD, no al comité político, no al gobierno, sino a la sociedad dominicana, porque aquí hay gente jugando, y debemos seguir denunciándolo, jugando al 20 a partir de hacer cualquier cosa, como esta, la de ir a la gobernación, que es la representación de la presidencia de la República en cada provincia, para que le hagan esto a la gobernación. Pero recuerden ustedes que según Juan Bolívar y estos señores, quienes hacen uso de la violencia es el gobierno. Quien hace uso de la violencia es el gobierno. Esa es la gobernación de San Francisco. Aquí hay gente, insisto, y quiero, porque hasta hacen foros para hacer una especie de strip tip y un baile en el tubo. Miren este flamante dirigente de la Marcha Verde, director de esta cosa. Marcha Verde cree, es en su propio periódico, por eso me reí ahorita. Marcha Verde cree gobierno a la defensiva. Y entonces, él mismo dice, por así decirlo, porque pone a un Emilio Guzmán a firmar la nota, dice: el destacado periodista Juan Bolívar Díaz. Es fabuloso, en tu periódico tú te dices tú mismo, el destacado comunicador Guillermo Ricardo. Hay que tener autoestima, además, cuando se hace algo, suponemos nosotros. Entonces él dice que este señor, ese destacado periodista, afirmó que la Marcha Verde ha dejado a la defensiva al gobierno y desestabilizado al Partido de la Liberación Dominicana, cuyos máximos organismos no han podido liberarse del estigma de la corrupción ni formular efectivos planteamientos de defensa. El señor Bolívar hizo la aseveración durante el foro político social en que se discutió el futuro del movimiento de lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras otros dijeron cualquier otra cosa. Y este grupo político, dirigido también por Jonathan Liriano y por un grupo de ciudadanos, pues indican que ellos tienen el desafío de poder llegar a todos los sectores del país y alcanzar el mayor número de personas e incluirlos en la lucha contra la corrupción. Están en contacto con todo el mundo,
prepararse para ser parte de un gran frente de oposición de cara al 2020. Eso es lo que es el PRM en su versión Tayota. Eso es lo que es el PRM en su versión pollo o huevo. Eso es lo que es el PRM en su versión Falpo. Eso es lo que es Mapuí en su versión ex aliado. Eso es lo que es el Narciso Isaconde, que se ha puesto verde. Es el último fenómeno de la biología que ha pasado de mango maduro a verde. No, perdón, de plátano maduro a verde. Y como bien se sabe, plátano maduro no vuelve a verde. Pero bueno, ellos tienen esa habilidad de desdoblarse, de desdoblamiento, donde de verde, de maduro a verde, de comunista a verde, mientras que otros van de golpistas a verde, otros van de periodistas a verde. Esto es un striptease que claro hubiera sido, como digo, más entretenido si fuese hecho en un tubo y con luces de cabaret. Y tiene uno simplemente que verlo en sus propias páginas de sus propias revistas comerciales. Es decir, una confesión muy elemental, es decir, que no hay un solo lugar donde no estemos, pero además que tenemos, dice un sociólogo, no un político, sino un sociólogo, cree que el movimiento tiene como reto construir en alianza con los partidos un nuevo liderazgo que sustituya al viejo. Prepararse para ser parte de un gran frente de oposición de cara al 2020. Ese es el objetivo de macos, cacatas, ciempiés, ratas, pulgas, ¿cómo que se llaman las otras? Garrapatas, ¿sí? Garrapatas de las que también se le pegaban al buey. Parece que es difícil terminar con ella. El problema, cuánta charlatanería, cuánta irresponsabilidad. Hagan eso. ¿Y por qué tienen que ir a matar muchachos? ¿Por qué tienen que ir a hacerle daño productivo a una provincia? Cuando usted lo que anda es buscando tratar de que el partido de gobierno, y lo es porque lo ejerce, y lo es porque ha sido electo para ello, y lo es porque la población los identificó o lo identificó como la única cosa mínimamente mala. Mínimamente mala. Entonces, ellos están haciendo gimnasia y calistenia de cara al 20, porque ellos pretenden que haciéndole daño al país, con este tipo de accionar político, van a poder subir al ring en el 20 con capacidad de derrotar a Danilo Medina, al PLD, a los 14, 15 partidos aliados, que le dieron una contundente paliza hace apenas más de un añito, un año y unos meses, de la cual todavía no se recuperan, están turulatos. Pero yo insisto, ¿por qué? Para jugar este ajedrez electoral de cara al 20 hay que hacer tanto daño a la nación. Hay que dañar
con los pies lo que se ha hecho con la cabeza. Lo que se está haciendo con la cabeza, con plena conciencia de que solo con ese plan de gobierno, con esas metas presidenciales, que son programas de gobierno y que son la voluntad del electorado dominicano, en más del 60% de los que participamos en las elecciones del 2016, por favor. Y estamos apenas concluyendo de mayo del 2016, y estamos apenas concluyendo, no hemos concluido el 17. Ese es el accionar de grupos políticos derrotados por su incompetencia, por su incapacidad de construir, incluso desde estas revistas comerciales, con Juan Bolívar Díaz a la cabeza, construir un discurso que los unifique. El discurso, una lectura correcta de todo esto nos conduce simplemente a pensar que hasta el pobre Juan Bolívar ha enloquecido, que están delirando después de esa derrota electoral del 16. Y en su delirio, en su aturdimiento, en su incapacidad para entender de dónde fue que salió el pecozón. Sí, Ricardo, como eso que te daban a ti en el huevo del oído. En esa incapacidad para entender las cosas, ellos nos quieren sumergir en esa vorágine de la estupidez. Porque si usted me dijera que usted está realmente en capacidad de desafiar militarmente a la presidencia, a los organismos de seguridad, como que usted equivocadamente decidió armar a un grupo de jóvenes y meterlo y crear una fortaleza en Navarrete, y desde ahí usted va a incendiar la pradera, y que usted realmente, usted es antiimperialista incluso, porque el que haga eso aquí es un enemigo natural de los norteamericanos, según nosotros siempre hemos entendido. Pero si usted lo hace, y si usted cree que usted puede desafiar al imperio, que usted puede desafiar el sistema, si usted puede, pues yo digo, bueno, pero hasta interesante resulta esto, porque vamos a ver qué va a resultar de aquí, qué va a salir de aquí. Cuando lo intentaron antes, se fueron de boca, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No, pero es que ni siquiera de eso se trata, ni siquiera de eso se trata. De lo que se trata es de servirle al propio imperio, de lo que se trata es de servirse ellos, o de pretender hacerlo, de cara al 20. Y para eso habrá que matar un joven lleno de futuro, lleno de talento, lleno de sueños, como sueños hemos tenido todos en algún momento, incluso delirantes. Usted puede aceptar que eso se pueda estar produciendo en la sociedad. Lo ha dicho el amigo Paredes Pérez, Silfrido. Esos son los radicales. Bueno, pero ¿y desde cuándo la Compañía de Jesús ha sido radical? ¿O desde cuándo el PRM es radical? ¿O desde cuándo Juan Bolívar ha sido radical? Porque no lo fue siendo social cristiano. Y después ya no lo fue siendo peñagomista oculto. Y que yo sepa, no puede ser que él sea un radical dirigiendo una revista comercial. Entonces, no son radicales. ¿Y qué demonios son? Y ahí les dejo la pregunta. ¿Con quién es que estamos jugando? ¿Y cuál es su método de lucha? ¿Cuáles son sus métodos de lucha?
de lo que yo estoy seguro es de que alguien no tiene derecho a hacer lo que se está haciendo en contra del país. ¿En contra de qué? Ayer llegó, contrario a lo que piensan algunos, se anunció la construcción de un hotel de lujo que hará un grupo, Ságalo creo que se llama, y el proyecto se llama Yo, que en donde se invertirán de entrada, se generarán 500 empleos directos, nuevos, se va a construir una oferta en ese segmento del turismo de lujo de una ciudad que, como la de Santo Domingo, se posiciona como la gran capital, no solo gastronómica, sino como la gran capital económica del Caribe insular, por de pronto. Pero es que eso no es bueno, porque si se siguen generando decenas y cientos y miles de empleos por aquí, por allá y por acullá, bueno, vamos a llegar al 20 con un problema, porque naturalmente, ¿y quién le va a decir al país que Danilo no se reelige? ¿Y quién le va a decir que al país que, como otras tantas veces, los pueblos han decidido modificar sus constituciones? O el presidente no va a optar por aceptar por aclamación. Entonces, eso no es posible. Nosotros tenemos que desmontar este clima, nosotros tenemos que dañar este clima, porque este clima nos conduce indefectiblemente a una nueva derrota electoral. ¿De qué manera tan incompetente se pretende, sin ser radical, de qué manera tan incompetente se pretende jugar a la política, y mucho menos ser opción de poder en un país que de pendejo no tiene nada? Miren, el doctor Fausto Martínez, director del CAI San Juan, estará con nosotros en un breve minuto a propósito de la operación que ya, de los planes que se están ejecutando ahí, a propósito de una política pública, que así como hay que atender el turismo de lujo, con Yoho y con todas las 7.500 habitaciones nuevas que se están construyendo, que usted tiene que calcularle por lo menos 3 empleos directos por habitación, porque así es que más o menos se calcula. Mírenlo ahí. Ahora, ¿ustedes saben quiénes son esos? Ese grupo. Deberían de saberlo. Ese es un grupo importantísimo. No extranjero, no, venezolano, de capital venezolano, que viene a parar aquí ahora, posiblemente, y lo dicen, teníamos 1 año y pico, apenas 1 año y pico, comenzaron a desarrollar ese proyecto, y llega aquí, ¿por qué? O porque en Caracas no va a ser, porque los tigres de Juan Bolívar también están allá, haciendo lo mismo en Caracas, sacando capitales y generando ese clima de película mala de Robertico, de historia militar, de batallas militares, libradas en la tierra liberada de los hombres más guapos del mundo, San Francisco de Macorís. No me fuñan, hombre. Miren, esto es lo que es. Así como hay que recibir a los inversionistas que salen de Venezuela por esas razones y vienen para acá, también hay que ocuparse de un porcentaje altísimo de una pobre población nuestra, olvidada, abandonada a su suerte durante décadas y décadas, y excluida, que es aquella la que se encuentra o puede estar en cualquier clase social, ya se me decía, del país, afectada por problemas de condiciones especiales, para lo que se necesita ayuda y solidaridad, no solo de la familia, de la comunidad, sino de los estados y de los gobiernos.
El doctor Fausto Martínez, director del CAI San Juan, en breves minutos aquí con nosotros para que nos hable de su propia experiencia en la gestión de este Centro de Atención Integral a la Discapacidad. Los números no mienten. La República Dominicana en sus exportaciones ha crecido de 8.900 millones de dólares aproximadamente a 9.800 millones de dólares en el periodo del 2012 al 2016. Habiendo áreas de gran crecimiento como es el área agrícola de 650 millones de dólares, 820 millones de dólares en el mismo periodo. Hay sectores específicos como Zona Franca también creció unos 500 millones de dólares. O sea que sí, la realidad es que los números dicen que hemos crecido y eso nos motiva cada vez más a exportar más. La República Dominicana tiene un clima favorable para esto, tenemos una posición geográfica envidiable y gracias a esto pues, podemos vender en un destino que atrae inversión extranjera e inversión dominicana al área exportadora. A través de las exportaciones generamos más divisas, más empleo y una mejor calidad de vida para los dominicanos. Se puede decir que hay un antes y un después en las exportaciones gracias al presidente Medina. La Asociación de Industria de la República Dominicana valoramos la receptividad que hemos tenido durante estos 5 años de parte del presidente y los principales funcionarios del gobierno. Hemos apreciado la estabilidad económica que ofrece la República Dominicana, el crecimiento sostenido que hemos tenido, líder sobre la región del Caribe y Centroamérica, pero también hemos apreciado la lucha que ha emprendido el gobierno dominicano para castigar el contrabando, la fabricación de productos ilícitamente, la falsificación de productos, ya sean medicina, como sean bebidas alcohólicas o cigarrillos. Estamos confiados en la estabilidad económica y política del país y por eso confiamos e invertimos en él. El sector industrial ha tenido un crecimiento constante en los últimos años. Eso se debe básicamente al crecimiento de la economía, las ventas se han incrementado. Hemos tenido un diálogo constante con el gobierno de Danilo Medina y todos sus funcionarios han sido muy abiertos en el diálogo. Lamentablemente han habido dificultades de poner en práctica algunos consensos debido a una serie de factores que escapan al sector industrial, pero también que escapan a la coyuntura nacional. Sin embargo, doy testimonio de que todos los esfuerzos los hemos realizado de manera conjunta y que solo falta un poquito más de empuje para que podamos llevarlo a cabo. Los países vecinos y de la región admiran el comportamiento económico de la República Dominicana, pero se puede decir que hay aspectos fundamentales que todavía tenemos que enfrentar.